Listen. Hola amigos, ya un tiempo de no subir un video largo y la verdad es que ya tenía muchas ganas de hacerlo, así que hemos vuelto, pero ahora con una temática un poquito diferente a la saga de piratas con la que comenzamos este canal. Y nada, pues aún no estoy seguro si la saga volverá. Si ustedes quieren que vuelva, pues déjenme en los comentarios acá abajo. Pero bueno, mientras tanto, vayamos a lo que nos trajo a este video. Mucho se habla de asesinos como Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Jack el Destripador, entre otros muchísimos, de los cuales sus actos atroces han dejado marcados la psique de todo el mundo, que incluso se han realizado series, películas y documentales acerca de ellos. Sin embargo, hay asesinos seriales con menos impacto mediático, pero que causaron muchísimo más daño. Por eso hoy te presento a los 5 asesinos seriales que más muertes cometieron en la historia. Número 5. Gilles de Rais, Barba Azul. Gilles de Montmorency-Laval, barón de Rais, llamado Gilles de Rais, fue un militar noble francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco. Fue juzgado y ejecutado, entre otros motivos, por los casos de abuso y muerte que cometió hacia múltiples niños y adolescentes. Se calculó que mató entre 80 y 200 menores, la mayoría varones. A veces se cree que Rais es la inspiración del cuento popular francés Barba Azul, pero esta suposición es bastante controvertida. De todos los personajes que serán mencionados en esta lista, este es el más controvertido, ya que al ser un personaje de un tiempo en el cual lo que se puede saber de la persona es únicamente la apreciación de quien se tomó la libertad de escribir sobre ella, y si agregamos que gran parte todo proviene de historias contadas del boca a boca, hace que toda la información no sea del todo fiable. Pero en fin, confiemos un poco. Bien, pasemos a hablar un poco acerca del modus operandi de Gilles. De acuerdo a lo pocamente documentado, se dice que cada vez que el barón de Rais visitaba alguna de sus propiedades, niños del área desaparecían. Se dijo que Gilles de Rais empleaba a una mujer que persuadía a menores a que fueran a sus suntuosos castillos, en donde los imprimía de dolor a sus cuerpos, los violinaba y acababa con su vida. Perdón por el uso de estas palabras, pero YouTube se pone muy nervioso cuando ocupo palabras referentes a esto. Igual sabemos a qué palabras me estoy refiriendo. Gilles fue capturado de una manera bien peculiar. Se dice que un obispo francés de nombre Jean de Malestrot investigó las desapariciones de Bretaña y vio que no eran casuales. Malestrot descubrió los crímenes gracias al hecho de que en plena depresión Gilles vendió uno de sus últimos castillos, venta que poco después quiso anular sin la aceptación del comprador. A lo que Gilles reaccionó secuestrándolo. Este último fue salvado y Gilles capturado y condenado a muerte. A pesar de lo que parecen ser pruebas contundentes de los crímenes cometidos por Gilles de Rais, algunos historiadores han puesto en tela de juicio todo el procedimiento y creen que en realidad se trató de un proceso político similar al sufrido unos años antes por la propia Juana de Arco. Sin embargo, la mayoría de investigadores creen que Gilles de Rais sí cometió, si no todos, una gran parte de los crímenes que se le imputaron. Sea como fuere, tras su captura y juicio, Gilles de Rais fue condenado a muerte acusado de prácticas demoníacas, herejía y sodomía. Finalmente, tras reconocer todos sus crímenes, alegó que había actuado así porque estaba escrito en los astros. El 26 de octubre de 1440, Gilles de Rais fue ahorcado a las afueras de Nantes y sus restos, parcialmente incinerados, fueron enterrados en la iglesia de las Carmelitas de la ciudad. Número 4. El Doctor Muerte, Harold Frederick Chipman. Harold Chipman fue un médico británico acusado de acabar con la vida de más de 200 de sus pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos en primera instancia y más tarde elevado a 218. Primero que nada, un pequeño contexto de la vida del Doctor Muerte. Chipman, de adolescente, era muy apegado a su mamá, quien murió de cáncer de pulmón cuando él tenía 17 años. Esta situación tan peculiar pudo haber marcado al llamado Doctor Muerte, ya que su madre recibía morfina en la última etapa de la enfermedad, cuando ya era terminal, algo que iba a formar parte de su modus operandi con todos sus pacientes. Chipman elegía a enfermos que le caían mal, normalmente mujeres mayores de 75 años, sin importarle el grado de dolencia, leve, crónica o terminal.
para después acudir a sus domicilios y administrarles una potente dosis de morfina. Las visitas se producían cuando el paciente estaba solo en casa, así no dejaba testigos. Una vez que les inyectaba la dosis letal, se marchaba y cuando lo avisaban de la muerte del enfermo, extendía un certificado de defunción alegando causas naturales. En el caso de que la familia optase por la incineración, la mayoría así lo decidía, un segundo médico examinaba el cadáver para ratificar la veracidad de las causas. Sin embargo, la mayoría de veces el facultativo en cuestión se limitaba a confirmar el certificado de Chipman sin realizar ningún proceso de estudio, una negligencia que permitió al denominado Doctor Muerte campar a sus anchas durante cerca de 25 años. Chipman sería descubierto y posteriormente capturado por la policía, ya que una doctora de nombre Linda Reynolds estaba preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de Chipman, y esta fue a la comandancia de la localidad. La policía se interesaría en el caso y luego de lograr encontrar pruebas en contra de Chipman, lograron su cometido. Chipman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998 y fue condenado 2 años después, el 31 de enero del 2000. Y aquí el asunto, Chipman fue condenado únicamente por 15 de aproximadamente 218 personas de las que se sabe que asesinó, ya que solo se encontraron pruebas fehacientes de estos casos. Finalmente, el 13 de enero de 2004, Chipman fue encontrado ahorcado en su celda. Número 3. El monstruo de Génova, Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos es un pederastra, asesino en serie y agresor sexual colombiano conocido como La Bestia o el Monstruo de Génova. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, Garavito asesinó a 172 menores de edad. De estos, 138 tienen un fallo condenatorio, 32 están en instrucción, 1 en apelación y 1 está para sentencia. El organismo judicial cree que fueron más víctimas debido a sus propias confesiones, pues a mediados del mes de agosto de 2003 admitió haber asesinado a otras 28 personas, 23 niños y 5 adultos. Con esto, la cifra de crímenes sería de 200 personas. Sin embargo, se cree que Garavito pudo asesinar a 300 o más personas entre niños y adultos. La Bestia, como le decían a Garavito, utilizaba trajes de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante, indigentes, entre otros. Esto con el fin de atraer niños y jóvenes entre los 8 y 16 años. Para ganarse la confianza de estas personas, Garavito les entablaba una charla, les compraba alcohol o les daba algo de dinero. Después de ganarse su confianza, llevaba a estos menores a dar un paseo por las zonas rurales. Una vez alejados de la zona urbana, este hombre abusaba y acababa con la vida de sus víctimas. Garavito atacaba con tal brutalidad que, según el fiscal del caso, los cuerpos fueron encontrados decapitados y con señales de haber sido atacados y mutilados. A pesar que se tenían indicios durante mucho tiempo, Garavito logró sembrar el terror durante 7 años a lo largo del territorio, hasta que en 1999, mientras intentaba abusar de un menor de edad, un habitante que transitaba por la zona alertó a las autoridades sobre los hechos y comenzó a tirar piedras a Garavito para evitar que éste abusara del niño. Y, aunque en este momento Garavito logró huir, un par de meses después de búsqueda, las autoridades lograron capturarlo. En 2001 fue sentenciado a 1.853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tiene registro en Colombia, aunque posteriormente fue conmutada a 40 años por su colaboración en la identificación de otros asesinos seriales y por el buen comportamiento que éste había tenido. Un último dato acerca de Garavito. Si tomamos en cuenta los asesinatos validados en corte, Garavito puede ser considerado el segundo homicida en serie más grande del mundo. Número 2. El monstruo de los Andes, Pedro López. Pedro Alonso López, apodado como el monstruo de los Andes, fue un asesino serial colombiano que atemorizó a los pueblos enteros de los países de Colombia, Perú y Ecuador entre 1969 y 1980, en los cuales Alonso confesó haber abusado, torturado y acabado con la vida de más de 300 niños y niñas. Sin embargo, las autoridades únicamente pudieron confirmar 110 de los asesinatos realizados por López.
Dadas las leyes que regían en ese entonces a Ecuador, cuando López fue capturado únicamente pudo ser condenado con la que era la pena máxima de ese entonces, 16 años en prisión, por todos los crímenes que cometió. Tras cumplir 14 de los 16 años en prisión, Pedro Alonso fue liberado pese a todas las protestas que hubo en ese entonces. Pedro López cometió sus actos impunemente durante 2 años, hasta que en una ocasión falló tratando de raptar a una niña en el supermercado. La madre de la niña pidió ayuda para detener al hombre que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda, capturaron a López antes de que pudiera escapar y lo retuvieron hasta que llegaran las autoridades. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Cuando regresaron a la comisaría principal con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Alonso fue deportado a Colombia, donde se declaró inimputable por sus actos. Ahí fue internado en un centro de psiquiatría por 4 años. Salió bajo fianza en 1998 con la obligación de seguir un tratamiento psicológico y presentarse ante la justicia una vez al mes. No obstante, esto jamás ocurrió. En ese mismo año, el monstruo de los Andes desapareció para siempre. Actualmente no se sabe absolutamente nada del monstruo de los Andes, si sigue con vida, si murió, si sigue perpetuando sus actos, es algo que ya no sabremos nunca más. Número 1. El estrangulador mayor, Thug Berram. Llegamos al puesto final y ahora sí que nos alejamos en el marcador. Thug Berram, o Burham, es el asesino serial con mayor cantidad de crímenes de la historia, pues se dice que estranguló alrededor de 931 personas. Con Berram sucede algo similar que con Giles, pues se le adjudican, como ya lo veremos más adelante, asesinatos que ejecutaron cultistas que lo seguían, y a esto debemos agregar la poca información verídica que hay acerca de las cifras que se manejan en este caso. Antes que nada, me gustaría dar un poco de contexto. Nacido en 1765 en la India y muerto en 1840, paradójicamente por ahorcamiento, Berram fue líder del culto Thuggee, que consistía en ser una red de fraternidades secretas que operaron en ese país desde la Edad Media hasta la década de 1830 y se consideró como la primera mafia del mundo. Los thugs, como se le denominaba a los miembros de este culto, formaban grupos de entre 10 y 200 hombres para recorrer toda esa nación y asesinar a sus víctimas, de las que simplemente buscaban dinero y fortuna. Los thugs acababan con la vida de sus víctimas por ahorcamiento mediante un pañuelo amarillo llamado ramal. Aunque se tiene registrado que Berram fue protagonista de entre 125 y 150 asesinatos, él mismo aseguraba haber estado presente en 931, los cuales fueron ejecutados por miembros de su secta. Los thugs actuaron a sus anchas durante muchísimo tiempo, y no fue sino hasta que la incursión de Sir William Henry Sleeman, enviado por la Compañía Británica de las Indias Orientales, hizo una persecución más activa del culto, y ya en 1840 Berram fue capturado y condenado a la horca. Y nada más, amigos, con esto finaliza el video de los asesinos seriales con más muertes de la historia. Por cierto, como dato interesante, el top fue ordenado según la cantidad de asesinatos que se dice que hicieron, pero si los ordenamos según la cantidad de muertes validadas por corte, el top sería el siguiente. Y pues nada, amigos, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale me gusta, comenta todo lo que quieras. Un saludote muy caluroso a todos y nos vemos a la siguiente. Chao.